Espero que ahora me toque a mí. Nuevamente queremos darles la bienvenida. Hemos venido a alabar a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús, en espíritu. Y buscamos admirarle a través de lo que nos enseña en su palabra. Hay una cosa que debe de caracterizar a un cristiano. Hay muchas, pero hay una que debe de caracterizar a la iglesia. Y es un deseo de conocer a Cristo Jesús, conocer el Padre, conocer al Espíritu Santo, la Trinidad, y un deseo de crecer en el conocimiento y amor por Él. A veces se oye la frase que necesitamos tener una visión alta de Dios. ¿La han escuchado? ¿Qué significa eso? Déjame decirte un ejemplo de Agustín, lo que pensaba acerca de Dios. Él decía, oh Dios, el más alto, el mejor, el más poderoso, el más tierno y el más justo, el más remoto y el más presente, el más hermoso y el más vigoroso, estable e inaprensible, inmutable, pero que todo lo cambia, nunca nuevo, pero nunca viejo, que todo lo renueva. ¿Y qué hemos dicho, mi Dios, mi vida, mi santo deleite? ¿O qué puede decir nadie cuando habla de ti? Si tú escuchas esto, ves a un hombre que está impactado con la majestad de Dios, ¿verdad? Completamente impactado. Es mi esperanza y mi oración que todos nosotros seamos impactados con el Señor. Debemos de estar constantemente buscando a Dios, cómo se revela a Él y no intentar imaginar cómo es Él. Muchas veces tratamos de hacer un Dios a nuestra necesidad, lo que queremos, un Dios que entre en nuestra caja, que lo podamos entender y un Dios que de alguna manera podamos controlarlo. Debemos de evitar esta pecaminosidad porque tendemos a ser un Dios que se entiende muy fácil, aunque no es así, porque la Biblia enseña que es inecrustable y esto habla de el orgullo que tiene el hombre desde la caída. Intentamos hacer un Dios que ponemos en una caja y no el de la Biblia, que va más allá de la comprensión. Y tristemente en muchas iglesias evangélicas quieren que Dios sea su amigo y lo simplifican, alguien muy trivial. Pero lo que vamos a ver hoy es que ese no es el Dios que adoramos. Debemos comenzar dándonos cuenta que nosotros nunca vamos a entender completamente las profundidades de Dios y aún milenios en el cielo no lo vamos a entender. En Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle mientras está cerca. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre tiende a reducir a Dios por alguien que podemos entender, alguien predecible, pero Él está más allá de nuestro entendimiento. Y si tú quieres prueba de esto, déjame mostrarte el Dios que hemos inventado. Tan solo ve a la cultura romana. Simplemente describen ídolos poderosos y nosotros buscamos reducir a Dios a alguien muy simple. Job intentó hacer eso en Job 42:2. Se dio cuenta que no es así. Después de varios capítulos pensando acerca de Dios y su majestad,
Él dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay propósito tuyo que pueda ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Sí, Job estaba cuestionando a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces sufrir? Y Dios no promete que nos va a decir siempre por qué sufrimos. Y Job se la pasó cuestionando a Dios. Y finalmente llega a esta conclusión, porque Dios le dice también a Job más adelante, ¿dónde estabas tú cuando creé todo? Y le hace a Job pregunta tras pregunta y no pudo contestar. Y al final Job se da cuenta que Dios va más allá de su entendimiento. Es demasiado maravilloso para comprenderlo. Por cierto, nuestro pasaje está en esta mañana en Isaías 40 y nos da una idea de cómo debemos de pensar acerca de Dios. En el versículo 22 él dice esto: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ese eres tú, como langosta. Cuando nos comparamos con Dios, tú eres como una langosta. Una de las cosas que me gustaría hablar es que el deseo de Dios es que su gente le busque. De hecho, es una orden. En Deuteronomio 4:29 nosotros leemos, pero si desde ahí buscas a Jehová tu Dios lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Primera de Crónicas 16:10 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. En el Salmo 42 a lo mejor estás familiarizado. Nosotros hemos leído mucho este salmo. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Cuando buscamos a Dios podemos llegar a conocerle porque Dios desea que le conozcamos y nosotros vamos a conocerle porque ese es su deseo. Él se va a mostrar a esa gente que realmente quiere conocerlo. Él no se revela a todos. Proverbios 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Sí, debemos de entender que el hombre odia a Dios por lo que Dios ha dicho. El hombre odia a Dios por lo que Dios pide, pero Dios promete que se va a mostrar a aquellos que le buscan. Por ejemplo, en Isaías hablando del milenio y cómo va a ser ese tiempo, Isaías 11:9 dice, no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esa Ese tiempo es para que conozcan al Señor, porque Él quiere darse a conocer. Cuando nosotros leemos Efesios 1:16, aquí mm, escuchamos una oración por la revelación y el conocimiento de Dios. Pablo está orando que nosotros conozcamos y entendamos a nuestro Dios. Y Él lo desea. Parte de la razón por la que Dios envió a Israel al exilio fue por su falta de conocimiento de él, como vemos en Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no un conocimiento de matemáticas y física, un conocimiento de Dios. Ahora contrasta esto con lo que Dios promete en el nuevo pacto. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo.
y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí y se volverán a mí de todo su corazón. Aquí está describiendo a alguien que ha sido llamado por Dios y lleno del Espíritu Santo y llamado su Hijo. Cuando nosotros somos salvados, Dios nos da el deseo y la habilidad de conocerlo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Nuevamente en Efesios 1, versículo 15, 17, Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cómo conocemos a Dios prácticamente? ¿Qué cosas debemos de hacer o en qué debemos de envolvernos? Debemos de entender que Dios intencionalmente no nos deja hacer una imagen. A través de la historia, la gente quiere adorar a un Dios que ve y hacen estatuas de Él. Quieren un ídolo al cual se tienen que postrar. Por ejemplo, en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios entiende que si intentamos hacer una imagen de Él por necesidad, va a robar la majestad que Él tiene, va a limitar quién es Él y lo va a poner en una caja. Por cierto, cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios, Dios no le quiso dar a Moisés su nombre. De hecho, en Éxodo 3:13 dice, debes de llamarme el que soy. Esa palabra significa yo soy el que existe antes. Tu Dios es el que siempre ha existido y por cierto, te das cuenta que estás aquí y estás escuchando la palabra Jehová muchas veces. Significa Él es. Y ese es el nombre de mi pacto de generación en generación, dice el Señor. Tú me vas a reconocer como el que es y el que siempre ha sido. Así es de que, ¿cómo se revela Dios a nosotros? Bueno, te propongo que se revela de 5 maneras. La primera es en la creación. El Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y Pablo en Romanos 1, versículo 19, habla acerca de de los incrédulos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible a través de la creación. Así es de que la creación nos dice que existe un Dios y a causa de eso ningún hombre podrá decir, yo no sabía que existía un Dios. Todos saben que existe un Dios. Pablo dice que no tienen excusa, pero hay una limitación en nuestro entendimiento de Dios, en la creación. Nosotros podemos ver su poder, podemos ver su sabiduría, pero no podemos ver sus planes, su voluntad o algunas características específicas de su naturaleza. Así es de que la segunda forma en la que podemos conocerlo es en su palabra. Él comunica su carácter en la Biblia.
como dice el Salmo 46, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Mira el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo conocemos el poder de Dios? Ve las sagradas escrituras, Salmo 66:5. Venir y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y nosotros podemos ver eso en sus obras. En Salmo 145, versículo 6 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Nosotros vemos la justicia de Dios. Vemos su misericordia, vemos su justicia, vemos su poder en todo lo que Él hace. Pero también nosotros vemos a Dios en sus mandamientos. Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En el versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, porque tú eres bueno, bienhechor. Enséñame tus estatutos. Mira, habla aquí acerca de sus estatutos que enseñan santidad, sabiduría, su justicia. Salmo 119, 159, 51. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Romanos 7:12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es de que aprendemos acerca del carácter de cómo es Dios en sus mandamientos. Aprendemos también de Él en su profecía. La profecía nos enseña acerca del plan de salvación de Dios desde la eternidad pasada. Y toda la profecía es la revelación de Dios. Nos enseña qué es lo que va a hacer en su plan. Pero ahí vemos cómo Dios ama a su gente, vemos la justicia de Dios, vemos su santidad. En Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Esto es único de Dios desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nosotros vemos que Dios es soberano sobre toda su creación, porque Él declara todo antes de que suceda. Y nosotros vemos en el pasaje del día de hoy, vamos a ver la revelación de Dios, cómo se revela Él a sí mismo. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es de que vamos a ver que Dios se revela Él mismo a nosotros. En las escrituras Dios nos dice cómo es. Déjame recordarte lo que te dije al inicio. Dios le está hablando a Saltamontes. Dios no puede revelarse en palabras humanas en todo su poder, todos sus atributos. Pero vamos a ver en el pasaje de esta mañana que Él revela 6 cosas acerca de Él. Y cuando pensamos cómo Dios se revela, lo primero que vemos es que se revela en palabras. La naturaleza ayuda a entender que hay un Dios y podemos ver su poder y sabiduría, pero no podemos ver su naturaleza y su voluntad para nosotros.
a una manera profunda, pero Él, por su gracia, nos la revela en su palabra. Francis Schaeffer habla sobre cómo entendemos todo lo que existe. Él dice, el Dios infinito personal, el Dios que es trinitario, Él ha hablado, Él está ahí, no está en silencio. De nada sirve tener un Dios mudo, no sabríamos nada de Él. Él ha hablado y nos ha dicho lo que es y que existió antes que todo lo demás. Y así tenemos la respuesta a la existencia de lo que es. Y lo tenemos a través de su revelación. Más adelante, Shepherd dice, Dios no tenía que crear, pero eligió crear. No tenía que amarnos, pero eligió amarnos. No tenía que hablar, pero Él eligió hablar. Debes entender que cuando Dios te habla, es un acto de su amor bondadoso. Se está revelando a ti. Él no necesita hacerlo, pero Él ha escogido revelar su naturaleza, su carácter a su gente. Así es de que estamos aquí para adorarlo, adorar a nuestro Rey. Pero debemos de entender la profundidad y la intensidad y la pasión de nuestra adoración, que es manejada, impulsada por un deseo de conocerle a Él más. A. W. Tozer dice, la historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha elevado nunca por encima de su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido nunca más grande que su idea de Dios. La adoración es pura o vil según el adorador albergue pensamientos altos o bajos de Dios. Así es de que en esta mañana queremos tener una visión muy grande de nuestro Dios. Déjame darte el trasfondo del texto que vamos a estudiar. En el capítulo 39, Ezequías muestra tontamente al representante de Babilonia todos sus tesoros. Invita a este representante de Babilonia a venir, y este hombre engaña a Ezequiel, y entonces Ezequías le muestra todos sus tesoros, toda su casa. Y luego cuando se va, llega Isaías y lo reprende y le dice que había actuado tontamente. Isaías 39 del 5 al 8 dice, entonces Isaías vino a Ezequías y le dijo, oye palabras de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará de Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán todo por la desobediencia de Israel, por la rebelión de su pueblo y de que no atendieron todas las alertas. Dios va a venir y básicamente va a destruir a Judá. Y eso sucedió realmente. Pero Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham y también con David. Y también hizo un pacto incondicional en el nuevo pacto. Así es de que va a dar una idea de cómo va a cumplir esos pactos. En Isaías 49 leemos esto. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que con su recompensa viene con él y su paga delante de él. Este es un pasaje mesiánico. Habla de que cuando venga el Señor Jesucristo a establecer su reino, le va a decir a Israel, aquí está tu Dios.
Él está haciendo una promesa de cumplir esos pactos que hizo con Abraham y con David y el nuevo pacto. He aquí tu Dios. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella santuario porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Él va a ser la luz, Él va a venir y va a juzgar. Y tú puedes leer capítulo y tras capítulo en Isaías, en Apocalipsis, cómo describe esto. Él va a venir en poder y Él va a ser el pastor de todo Israel. Pero aquí está la situación. Sí, aquí tenemos a Ezequías viendo países alrededor y tú te preguntas cómo Dios va a hacer todo esto. No hay un Dios pagano que haya hablado así y ni siquiera han hecho algo. ¿Cómo puedes confiar que Dios va a hacer lo que Él dice que hará? Y eso nos lleva al pasaje de esta mañana, en los versículos del 12 al 26. Dios va a declarar al profecía su gloria incomprensible, su poder, su magnificencia, y va a hacer eso en 6 áreas para que comprendan que Dios lo puede hacer. Lo primero que me gustaría ver en Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién puede hacer eso? Es obvio que esta es una pregunta retórica. Dios es el único que puede hacer esto. Lo primero que vemos es que Dios sabe todo acerca del universo porque Él lo creó. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 12 declara el conocimiento infinito de su creación y Dios hace 4 preguntas diferentes sobre su conocimiento de su creación. ¿Quién creó y midió los océanos? ¿Puedes imaginarte eso, Ezequías? Ahí está escuchando y la respuesta es no. Y se dice que el volumen total de agua en los océanos, ¿estás listo para esto? Se estima en unos 1.332 millones de kilómetros cúbicos, lo que sea, suena mucha agua. Y Dios dice, yo lo sé, yo lo formé. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Y quién puede saber eso? Dios. Y Dios estableció las huestes celestiales y marca las distancias entre las estrellas y los planetas allá en el cielo, en las galaxias. En los tiempos de Isaías no podían percibir la inmensidad del universo, solo podían ver las estrellas y hasta ahí. Ahora podemos ver más con la tecnología. Los científicos estiman que probablemente hay cientos de miles de millones de billones de galaxias en el universo. Cada galaxia puede contener miles de millones a billones de estrellas junto con otros objetos celestes como planetas nebulosas y agujeros negros. Y lo que Dios declara a Isaías es, yo lo sé todo, cada pulgada de la creación, yo la medí, yo puse cada estrella, cada galaxia. Él sabe exactamente
cada molécula en el universo. Y luego dice, ¿quién puede medir el polvo de la tierra? Piensa gente aquí que vivimos en San Antonio, hay mucho polvo. Una partícula diminuta de polvo, Dios conoce cada polvo del planeta. Y yo investigué, ¿estás listo? Las partículas de polvo pueden variar en tamaño desde unos pocos micrómetros, micras, hasta varios milímetros de diámetro y su número es incalculable. Sin embargo, Dios sabe exactamente cuántas hay en el mundo entero, en el planeta entero. Y después el contraste. No simplemente conozco lo más pequeño, conozco lo más grande como las montañas. Eh, No hay nada tan grande para Dios. Las montañas son pequeñas para Él. Dice que Él conoce no solo el polvo, sino también todas las montañas en el planeta. Y yo podría decir que hasta las que están en los océanos. La masa del monte Everest se estima en unos 394.000 millones de toneladas. Eso simplemente es una suposición porque no saben exactamente el peso, pero Dios sí lo sabe y de cada montaña del planeta. Dios quiere dejar en claro a Ezequías a través de Isaías que Él sabe todo acerca de su creación. Y no hay otro Dios, no hay otro poder, no hay nada más que pueda entender la majestad de Dios, incluyendo al hombre. Pero lo segundo que vemos en nuestro texto es que va a declarar su incomparable sabiduría. Mira los versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? En otras palabras, Dios dice, todos en el planeta saben algo porque alguien se los dijo. De hecho, a la vista de los dioses paganos, era que se les daba información para que ellos supieran qué estaba sucediendo. J. Oswald señala la esencia de la pregunta implícita. Si ni siquiera podemos tomar la medida del mundo físico, ¿cómo podemos tomar la medida del todopoderoso Dios? Es imposible entender la mente de Dios. Dios es perfecto, perfectamente omnisciente. Lo que significa es que nada, no hay nada que Él pueda aprender. Nada, absolutamente nada. No hay nada del pasado, del eterno pasado, incluyendo la creación, hasta el futuro eterno y en medio. Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que sucede y no hay nada que Él vaya a aprender o que le sorprenda porque ya lo conoce. Nadie le puede enseñar a Dios acerca de la justicia porque Él es la justicia. Nadie puede enseñarle acerca de lo que está bien porque Él es la definición de lo que es correcto. Un comentarista dice, y estos pensamientos profundos no se originaron en el profeta. No podía llegar a este conocimiento aparte de una revelación divina. Así es de que Isaías no podía llegar a este conocimiento ni ningún filósofo pensador. Nadie ha pensado a este nivel. ¿De dónde obtuvo el profeta este conocimiento? Tuvo que haber sido de Dios. Esa es su revelación.
Lo que estamos viendo aquí es que Dios, que es incomprensible para nosotros, todo lo que nosotros sabemos lo hemos aprendido. Tú puedes poner conocimientos juntos y obtienes algo nuevo, pero no es algo nuevo, porque la Biblia nos enseña que todo ya ha existido, no hay nada nuevo debajo del sol. A lo mejor vienes con una idea y haces un programa de computadora, pero no es nada nuevo, usas algo que ya existía. Pablo se maravillaba de la sabiduría de Dios. Sabemos que fue al cielo y vio a Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El Señor le enseñó acerca del Evangelio. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo dice, yo he visto todo esto, me ha enseñado el Señor Jesucristo directamente, he estado con los apóstoles y al final todo lo que yo puedo decir es que su conocimiento es inescrutable, no tiene límite. La tercera cosa que me gustaría que vieras es el poder de Dios sobre las naciones. Mira el versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y esa palabra de todas las naciones, todas significan todas, no se le escapa ni una sola. Son nada delante de Él. Cuentan como si fuera polvo. Nosotros nos emocionamos de las cosas que suceden en el mundo, vemos la televisión y esto está pasando en este país, en aquel país, pero debemos de entender que Dios es soberano sobre todo lo que está sucediendo. Cada situación o cosa que sucede, Dios está en control por toda la eternidad. Dios dice, las naciones son como una gota que cae del cubo de agua. Son tan pequeñas desde su perspectiva. Las naciones poderosas de este planeta ante Dios son nada. Él dice que nada se compara con su poder. Ese es tu Dios. Dios dice que todos, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Y esto habla de la grandeza de Dios. Si tú ofrecieras todo el Líbano en ofrenda, sería nada, porque yo soy mucho más grande que eso. Salmo 2:1 dice, este es un salmo profético. Esto es Dios hablando acerca del anticristo en el tiempo de la tribulación. Es un salmo futuro. Mira lo que dice Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Él habla como el mundo quiere deshacerse de las reglas de Dios, deshacerse de Dios y controlarlo Él. Y se quieren poner contra su ungido, contra el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha estado haciendo el mundo. Y eso es lo que seguirá haciendo hasta que el Señor regrese. ¿Cuál es el comentario de Dios acerca de las naciones haciendo este complot? Mira lo que Dios dice en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá.
Dios se burlará de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, dice el Señor, mi santo monte. Básicamente, naciones pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no van a poder hacer nada contra mi voluntad. Me encanta lo que dice Sofonías 2:11, uno de mis versículos favoritos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él. Todas las tierras, todas las naciones. No pierdas el punto aquí. Dios creó todo el universo. No está preocupado por las naciones. Y yo te animo a no vivir afanado, preocupado. Nos preocupamos por elecciones, la política, esta cosa, aquella. Dios está en control de todo. Y recuerda, todo lo que hace Dios es bueno. No, no. Todo lo que Dios hace es absolutamente perfecto. Cada evento, cada evento que está en las noticias, que sucede, es la voluntad perfecta de Dios de acuerdo al plan que Él ha establecido desde la fundación del mundo. Pero me gustaría que vieras los versículos del 18 al 20. Versículo del 8 al 20 habla de la superioridad de Dios sobre los ídolos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dios se burla de los ídolos. Dice, ustedes están haciendo ídolos y si tú no eres rico, vas a agarrar una rama y vas a hacer una imagen de ahí y la vas a adorar. Él entiende que la tendencia del corazón caído es siempre establecer un ídolo en el corazón. ¿Puedes ver esto? No hay cosa como un ateo verdadero. Ellos hacen un Dios a su manera, realmente creen en un Dios. Di- Ese corazón humano es impulsado por deseos que buscan minimizar a Dios. La Biblia constantemente describe a Dios al compararlo con su creación como muy grande y omnipotente. Pero Dios no cabe en ninguna caja que el hombre quiera hacer para Él. Por eso Dios merece toda nuestra adoración, porque es mucho más grande que nuestra mente. Y mira lo que dice Isaías 46:5. ¿A quién me asemejas y me igualas y me comparas para que seamos semejantes? Y la respuesta obvia es a nadie. Ahora, dudo que ustedes tengan un ídolo o lo pongan en su casa. Pensamos que somos más sofisticados que en aquella época, pero nos hacemos a nosotros mismos nuestros propios ídolos. Y no deberíamos sorprendernos. Mira lo que dice el Salmo 135, versículos del 15 al 18. Tú vas a marcar esto en tu Biblia. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca.
Mira lo que dice aquí, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Sí, nosotros hacemos un ídolo porque nos convertimos en uno y es lo que hace la humanidad. Pero también me gustaría que vieras en este pasaje que Dios es el Dios de la historia. Mira versículos del 21 al 24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se caen y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿Sabes? No debes de qué preocuparte por el futuro. No necesitas preocuparte por la próxima guerra, la próxima elección. Dios es el autor de la historia y nada sucede fuera de su voluntad perfecta. Y como les dije, su voluntad es perfecta. Salmo 76, 6 dice que Dios es el juez justo. Job nos dice que también Él está en control de todo. En el capítulo 46, 8 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. Debes de entender que cada evento de la historia fue declarado por Dios antes de la fundación del mundo. Y nada va a cambiar. El hombre no va a influenciar. Y finalmente vemos que Dios sostiene su creación. Mira, versículo 25 y 26, ¿a qué me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es el creador del universo, pero también es el sustentador. Él está manteniendo constantemente el universo. Todo lo que vemos, esas galaxias, esos millones de estrellas, son hechas a mano por Dios y Él las sostiene. Y déjame leerte un versículo en Colosenses 1 y me gustaría decirte algo acerca de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de de toda la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. En Cristo Jesús ha sido creado todo y Él es el que está manteniendo todo el universo. Déjame darte un ejemplo. Para aquellos que saben física nuclear, hay muchos aquí. Una de las preguntas que se hacen los científicos es, ¿cómo vamos a cargar los protones? Hay protones y neutrones. Así es de que estuve estudiando acerca de protones y neutrones y ellos buscan explicar que los protones, la energía nuclear, obran de cierta manera y les llama fuerza nuclear y no tienen idea lo que es. En otras palabras, como no podemos explicar algo, entonces vamos a inventar una palabra que llene
ese hueco. Pero nosotros vamos a ser más inteligentes que estos científicos. Eso no es lo que mantiene a los protones y neutrones. Es el Señor Jesucristo. Él es el que los mantiene, el que los sostiene. Necesitas entender que cada átomo en todo el universo está siendo sostenido por el poder de Cristo y Él está activamente haciéndolo. Ese es tu Dios. Y rápidamente, sabemos nosotros que Dios es el autor de la salvación y Él nos dice que Dios es el que sostiene todo este mundo. ¿Y quién le puede dar consejo a Dios? Nadie. Así es de que Believers Fellowship, este es tu Dios. Este es el Dios al que tú veniste a adorar en esta mañana. Este es el Dios que tú algún día vas a estar delante de Él. Este es el Dios que algún día tú vas a estar frente a Él y secará todas tus lágrimas. Esto es incomprensible. ¿Puedo tener un amén aquí? Él está sosteniendo todo el universo, cada átomo, molécula. Ese Dios te ama y te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que pases una eternidad en su presencia, disfrutándolo por toda la eternidad. Mira la promesa de Dios para Israel. Isaías 40. Dios no se cansa, su conocimiento es inescrutable. Él le da poder a aquel que se ha cansado, le da las fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esa es una promesa. Él no dice que vas a correr y vas a estar en maratones. No, Él dice que te va a sostener. Él dice que va a trabajar para que seas como Jesús. Él te va a dar te va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la promesa de Él. Dios no se cansa de cuidar a su gente. Y déjame decirte que Dios es increíble y tú te asombras de esto. Esto suena como una pregunta trivial, pero ¿qué tan frecuentemente cuando abres la Biblia en tu casa, cuántas veces te quedas asombrado por esto que lees? ¿Y cuántas veces te has preguntado, Señor, por qué me has elegido? ¿Por qué no me destruiste? Porque yo soy un pecador. Salmo 96, versículo 9 dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decir entre las naciones Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Te animo a que te deleites en el Dios Trino, deleítate en Él. Hemos visto su declaración de su poder, majestad. Hemos visto lo increíble que Él es, incomprensible. No se puede entender completamente. ¿Cómo vas a responder a esto? Tú debes de buscarle y deleitarte en Él,
porque Él es tu Dios y tu Padre y tu Salvador. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me encanta este versículo. El movimiento de la prosperidad dice, deleítate en Jehová y te va a dar un Mercedes. No, si tú te deleitas en Dios, Dios va a contestar ese deleite. No un Mercedes, sino Él va a permitir que te deleites en Él. Se va a mostrar a ti. Dice Juan, estas cosas les he escrito para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea completado. Algún día vas a estar conmigo. Estoy preparando un lugar, dice el Señor. Y por cierto, ese va a ser su gozo. Él dice que el creador del universo tendrá gozo de pasar una eternidad contigo. Esto es increíble, ¿no lo crees? Y déjame decirlo obvio, tú no vas a conocer a Dios aparte de la Biblia, tú lo vas a conocer en palabras. Es el Evangelio que está en la Biblia que el Espíritu Santo usa para comenzar una relación con Dios. Él usa sus palabras y esas palabras están en la Biblia. ¿Cómo, cómo no pudieras cada día de tu vida pasar tiempo con este Dios? Y finalmente, confía en Dios en medio del torbellino, en medio de la dificultad. Puedes confiar en Él. Por eso Dios libertó a Israel. Dios les dijo en medio de toda esa tribulación, yo soy tu Dios. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias por lo magnífico de su revelación. Y Señor, nosotros nos damos cuenta que somos como saltamontes, langostas. Le damos gracias por habernos visto y le damos la gloria porque es suya. Oramos en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén. Amen. Well, would you please stand? Pongámonos